La fortuna no es un botín que espera ser reclamado, sino un espejismo cruel que tiene la costumbre de desvanecer a los incautos antes de que den su primer paso en tierra extraña. Creer que el éxito aguarda herido y abandonado en los confines de un mundo olvidado es el preludio más certero para una derrota de proporciones épicas. La supervivencia, ese concepto que muchos dan por sentado, no es un regalo del destino ni una concesión de la suerte, sino un campo de batalla despiadado donde la voluntad es la única que tiene el poder de forjar su propia ley. Una nave destrozada, un tripulante que se aferra a la vida y un planeta que respira una hostilidad desconocida son los hilos de una crónica que solo aquellos que se atrevan a escuchar hasta el último suspiro podrán comprender de verdad. El silencio del vacío no es un espacio vacío, sino el caldo de cultivo perfecto para una alianza que desafía todas las leyes del tablero de ajedrez galáctico. Serafín solía ser solo una mancha verde y prometedora en los mapas estelares del sector inexplorado, un mundo virgen que aguardaba pacientemente su momento de gloria. Sin embargo, para la teniente Kailas de la Guardia Tarliana, esa promesa se convirtió en un infierno de circuitos fundidos y metal retorcido en un abrir y cerrar de ojos. Su nave de reconocimiento, la Aurora Antaño, que alguna vez fue considerada una joya de la ingeniería diseñada para el sigilo y la velocidad, yacía ahora como un cadáver humeante incrustado en la maleza alienígena. El aire, denso y cargado con el olor acre de la destrucción, se sentía como un veneno en sus pulmones mientras el crepúsculo pintaba el paisaje con los tonos sombríos de un mausoleo espacial. Lo que comenzó como una exploración pacífica se había transformado en una tumba de cenizas, un recordatorio brutal de lo frágil que es la ambición cuando choca de frente con lo desconocido. El dolor en su pierna izquierda era una sinfonía de agujas incrustadas en su carne que pulsaba al ritmo de un corazón aterrado. Con la visión nublada y el mundo girando como un mapa táctico descalibrado, Kailas se enfrentaba a la incertidumbre sobre el destino de su tripulación, un peso que amenazaba con arrastrarla al abismo de la desesperación. Intentar moverse era un esfuerzo titánico que solo le devolvía punzadas agudas, una señal clara de que su cuerpo, esa máquina de guerra biológica, estaba seriamente comprometido. El bosque se cerraba sobre ella como una prisión verde, amplificando una soledad que ninguna guerrera está entrenada para soportar. Justo cuando el pánico estaba a punto de devorarla, un crujido deliberado en la maleza activó sus instintos militares. A pesar de las heridas, su cuerpo se tensó al ver una silueta humana, un hecho que desafiaba toda lógica táctica en un sector que la humanidad supuestamente no había alcanzado. El joven que se presentó como Max no parecía un espejismo, aunque su presencia fuera una anomalía galáctica. Con movimientos rápidos y precisos, evaluó el terreno y las heridas de Kailas con una familiaridad que solo un soldado o un explorador curtido podría poseer. Mientras improvisaba una férula con restos del casco de la nave y vegetación local, Max explicó con una calma inquietante que estaba cartografiando la región cuando vio caer la Aurora Antaño. La desconfianza de Kailas era un escudo necesario, pero la necesidad de ayuda era una herida abierta que terminó por ceder. Max no dejó de trabajar mientras mencionaba que formaba parte de una expedición independiente, una idea que chocaba con la estructura meticulosa de la exploración tarliana. En ese momento, apoyada pesadamente en el hombro de un extraño, Kailas comprendió que su supervivencia ahora dependía de una alianza tan frágil como el metal retorcido que dejaba atrás. El campamento de Max era un milagro de camuflaje, oculto entre plantas con forma de helecho y enredaderas que lo hacían invisible para cualquier ojo que no supiera qué buscar. Dentro de la tienda iluminada, rodeada de tecnología humana y piezas curiosamente alienígenas, Kailas comenzó su proceso de recuperación bajo la vigilancia de este guerrero diferente. Los días siguientes se convirtieron en un crisol de intercambio cultural donde el lenguaje fue el primer puente construido sobre el abismo. Entre lecciones de inglés y los complejos clics del dialecto Tarishch, compartieron historias de mundos opuestos. Ella describió las ciudades flotantes de Tarilia, ancladas al suelo por cadenas masivas y suspendidas entre las nubes, mientras él hablaba de la permanencia de las montañas terrestres y la inmensidad de los océanos que no flotan, pero sostienen imperios. Esa tregua precaria fue interrumpida por un sonido que no pertenecía al viento ni a la lluvia, un crujido calculado que anunciaba la presencia de un observador oculto. La vida silvestre de Serafín, que hasta entonces se había mostrado pasiva, reveló su rostro más oscuro cuando una criatura de piel gruesa y escamosa apareció entre las sombras con ojos que brillaban como astros fríos. Max y Kailas, aplicando dos escuelas de supervivencia distintas en un solo propósito, lograron alejar a la bestia mediante una maniobra de distracción coordinada. Sin embargo, el encuentro dejó una verdad amarga en el aire. No estaban solos y el bosque no era un refugio.
sino un territorio en disputa donde la fortuna de los cazadores se agota con la misma rapidez con la que comienza la noche. La noche de Serafín se convirtió en un asedio de sonidos inquietantes y sombras que se movían al borde de la luz. Tras capturar a una criatura joven en una trampa improvisada, se vieron frente a frente con un ejemplar maduro cuya ira era un rugido de motores biológicos. En un gambito desesperado, Max utilizó un dispositivo de destello para aturdir a la bestia, dándoles los segundos necesarios para retroceder. Fue en esa vigilia tensa, espalda contra espalda, donde la desconfianza terminó de morir. Kailash reveló el verdadero motivo de su misión. La Aurora antaño había sido emboscada por una nave desconocida de tecnología superior, lo que significaba que alguien o algo estaba protegiendo los secretos de Serafín con una violencia implacable. Reparar el comunicador ya no era solo una cuestión de rescate, sino un acto de justicia necesario para advertir a su pueblo sobre la traición oculta en la oscuridad. Con la energía del comunicador finalmente restaurada, una explosión de estática llenó la tienda, trayendo consigo la confirmación de que una misión de rescate tarliana estaba en camino. El alivio fue inmenso, pero la prudencia obligó a mantener la guardia alta. Quienquiera que los hubiera derribado podría estar acechando en el silencio del vacío, esperando el momento exacto para golpear de nuevo. Durante la espera, Max y Kailash reforzaron sus defensas con una camaradería forjada en el crisol de la guerra inminente. Ella le enseñó maniobras de artes marciales diseñadas para inclinar la balanza en el filo de la navaja tecnológica, mientras él compartía tácticas de subsistencia que transformaban el entorno hostil en una herramienta de combate. Sabían que el equipo de rescate llegaría pronto, pero también comprendían que el universo nunca volvería a ser el mismo para ninguno de los dos. El sonido de motores reales rompió finalmente la quietud del bosque cuando un escuadrón de naves plateadas descendió desde el cielo de Serafín. El encuentro entre los rescatadores tarlianos y el humano fue un momento de asombro diplomático. El respeto en la mirada de los soldados hacia Max era el testimonio silencioso de una lealtad que trasciende las estrellas. Antes de partir, Kailash dejó claro que aquel no era un adiós, sino un hasta pronto, una promesa de que las ciudades flotantes de Tarilia estarían abiertas para aquel que no la dejó atrás. Max regresó a su equipo con historias que cambiarían las reglas del juego de la exploración espacial, cargando consigo un dispositivo de comunicación alienígena como el emblema de una alianza que apenas comenzaba a respirar entre los restos de un naufragio. Meses después, lo que comenzó como un desastre en un planeta olvidado floreció en la primera misión conjunta entre la Tierra y Tarilia. Una nave que transportaba a ambas especies dejó la órbita terrestre, liderada por dos exploradores que ya no veían el espacio como un tablero de ajedrez lleno de enemigos, sino como un vasto campo de posibilidades compartidas. Mientras observaban las estrellas desde la cubierta de observación, Kailash y Max comprendieron que su pequeña tregua en Serafín fue el preludio de una nueva era. La verdadera medida de una civilización no se encuentra en su capacidad de conquista, sino en el coraje de extender la mano cuando el vacío parece haberlo consumido todo. La terca y ruidosa vibración de los motores de la Soberanía Unida, una nave que fundía la elegancia aerodinámica de Tarilia con la robustez industrial de la Tierra, marcó el inicio de una era donde el vacío ya no se sentía como una sentencia de soledad, sino como un tablero compartido. La teniente Kailash, de pie en el puente de mando, observaba cómo las lunas de Horizon se deslizaban por el visor principal, sintiendo una punzada de nostalgia que ya no nacía del miedo, sino del asombro por la terca y ruidosa capacidad de los humanos para convertir un naufragio en una embajada. Max permanecía a su lado, ajustando los controles de los sensores tácticos con esa mezcla de despreocupación y precisión que Kailash había aprendido a respetar. Para él, el espacio ya no era una frontera infranqueable, sino un taller infinito donde la voluntad humana siempre encontraba una forma de reparar lo que el destino intentaba romper ruidosamente. La farsa de la exploración pacífica se mantuvo hasta que los escáneres de largo alcance detectaron una terca y ruidosa anomalía en la superficie del polo norte de Horizon, una estructura que no pertenecía a la geología natural ni a la arquitectura de ninguna de las dos especies. Al descender a través de una atmósfera cargada de electricidad estática, Kailash sintió que el aire recuperaba ese sabor metálico que precedió a la caída de la Aurora antaño, una señal ominosa de que el enemigo que la había derribado no era un fantasma del pasado, sino una terca y ruidosa presencia que seguía sus pasos a través de las dimensiones. Max, empuñando su rifle de impulsos con la terca seguridad de quien sabe que ninguna tecnología es invencible si tienes el valor de golpearla en el lugar adecuado, dio la orden de asegurar el perímetro, decidiendo que si el Imperio del Vacío estaba protegiendo este mundo, la humanidad sería la terca y ruidosa llave que forzaría la cerradura. La incursión en la megaestructura reveló una terca y ruidosa verdad oculta tras paredes de obsidiana y luz líquida, donde los registros de navegación mostraban que la expedición independiente de Max no fue un accidente del azar,
sino la terca y ruidosa ejecución de un plan trazado por una facción de la Tierra que conocía la existencia de los Tarlianos mucho antes del primer contacto oficial. Jennifer Black, actuando como la terca y ruidosa interfaz técnica desde la estación base, descubrió que los datos recolectados por Max en Serafín eran en realidad el terca y ruidoso código fuente necesario para activar los motores de salto de esta nueva fortaleza planetaria. La farsa de la amistad fortuita fue sustituida por la terca y ruidosa realización de que Max y Kailas eran los peones de un juego mucho más vasto. Una partida de ajedrez galáctico donde la supervivencia de sus mundos dependía de su terca y ruidosa capacidad de traicionar a sus propios superiores para salvar su nueva hermandad. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el nexo central de la estructura comenzó a emitir una terca y ruidosa señal de advertencia, revelando que el enemigo no estaba fuera de la nave, sino que ya se encontraba entre ellos, camuflado bajo la farsa de los protocolos de seguridad compartidos. Alexandra Mason, cuya terca y ruidosa leyenda ahora servía de inspiración para los nuevos reclutas, envió una transmisión encriptada hacia la Soberanía Unida, advirtiendo que los silenciadores del origen habían infiltrado el cuerpo diplomático para asegurar que el motor de Horizon fuera utilizado para borrar a Tarilia del mapa estelar. Max y Kailas, unidos por el terca y ruidoso vínculo forjado en las cenizas de Serafín, decidieron que su terca y final tarea no sería obedecer órdenes, sino usar la terca y ruidosa potencia de la estación para lanzar un ataque contra la propia sombra que intentaba dividirlos, demostrando que no hay secreto ni traición que pueda resistir la terca y ruidosa fuerza de dos especies que han decidido que el multiverso les pertenece por derecho de coraje. La activación del motor de Horizon reveló una terca y ruidosa fractura en el espacio que conducía directamente al nexo de los arquitectos, sugiriendo que la humanidad y los Tarlianos no estaban descubriendo nuevos mundos, sino que estaban recuperando los fragmentos de un imperio que ellos mismos dirigieron en un ciclo anterior al tiempo. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la unificación soberana, permitiendo que la terca y dorada luz de la verdad fluyera hacia cada rincón de la flota para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que ninguna mentira volverá a separarlos. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los antiguos enemigos son ahora los terca y ruidosos pilares de una nueva creación, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser hermanos es el terca y ruidoso derecho de quienes nunca aprendieron a rendirse ante la oscuridad del vacío. La terca y ruidosa ignición del motor de Horizon no fue un evento silencioso ni una transición elegante hacia otra dimensión, sino una terca y ruidosa explosión de realidad pura que desgarró el velo de la farsa diplomática impuesta por los silenciadores. La teniente Kailas, sujetándose a la consola central mientras el puente de la Soberanía Unida vibraba con una frecuencia que parecía querer desarmar sus propios huesos, observó cómo Max ignoraba los protocolos de seguridad de la Tierra para conectar manualmente los núcleos de energía tarliana con los procesadores de la megaestructura. Para Max, la farsa de que esta tecnología era sagrada o incomprensible era solo un terca y ruidoso obstáculo que podía superarse con un par de cables de derivación y la terca convicción de que si algo fue construido por manos, puede ser dominado por manos, sin importar cuántos eones hayan pasado desde que el primer arquitecto dejó las herramientas en el suelo. Alexandra Mason, comunicándose desde el nexo de la flota principal, no ordenó una retirada táctica ante la inminente llegada de los silenciadores, sino que dio la instrucción de convertir la propia anomalía de Horizon en una terca y ruidosa trampa de resonancia masiva. Ella comprendió que la farsa del enemigo radicaba en su terca necesidad de silencio y orden absoluto, y decidió que la mejor arma de la humanidad sería entregarles el ruido desatado de nuestra historia. Jennifer Black, navegando por las capas de código que protegían el corazón de la estación, descubrió que los silenciadores no eran entidades biológicas ni máquinas convencionales, sino la terca y ruidosa proyección de un miedo ancestral que buscaba congelar el multiverso para evitar que la humanidad volviera a reclamar su trono. La farsa del vacío se desmoronó cuando Jennifer liberó un terca y ruidoso flujo de datos biológicos desordenados, infectando la red de los silenciadores con la terca y ruidosa imprevisibilidad del deseo y la esperanza, forzando a sus sistemas a procesar la ecuación de la entropía humana definida por. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando el portal hacia el nexo de los arquitectos se abrió ruidosamente, revelando que lo que los silenciadores llamaban el origen era en realidad el terca y ruidoso espejo de nuestra propia ambición reflejada en las paredes del infinito. Max y Kailas, compartiendo la terca y ruidosa certeza de que su alianza era el terca y único error que el sistema no podía corregir, decidieron que su terca tarea final no sería cerrar el portal, sino cruzarlo para exigir respuestas a quienes intentaron borrarlos. El motor de Horizon rugió con una terca y ruidosa intensidad que barrió la farsa de la distancia estelar, transportando a la Soberanía Unida hacia un plano donde la materia y el pensamiento se funden en una terca y ruidosa sinfonía de creación continua.
Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa despertadora de una divinidad que se había quedado dormida bajo la farsa de su propio diseño, convirtiendo el ruido de la voluntad humana en la terca y cálida energía que hace que incluso los arquitectos sientan la terca y ruidosa necesidad de volver a sentir el peso de la realidad. El entorno del nexo no era un vacío, sino un terca y ruidoso mosaico de todas las decisiones que la humanidad había tomado a lo largo de billones de líneas temporales, una farsa de biblioteca donde cada libro era un universo palpitante esperando ser leído. Max observó cómo las leyes de la física local se doblaban ruidosamente ante su terca presencia, permitiéndole caminar sobre el aire líquido mientras su rifle de impulso se transformaba en una terca y ruidosa herramienta de creación pura que vibraba a una frecuencia de el tono del hidrógeno y de la vida. Kailash, por su parte, sintió que su lengua Tarist se volvía terca y ruidosamente capaz de modular las frecuencias de la luz del nexo, convirtiendo sus palabras en la terca y ruidosa orden que obligaba a los silenciadores restantes a materializarse para enfrentar el juicio de los vivos. No había lugar para la farsa de la misericordia en un taller donde se estaba forjando el destino de todo lo que existe, y Jennifer Black comenzó a soldar las conciencias de la flota con la terca y ruidosa red del origen, asegurando que el ruido de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía de que el multiverso nunca volverá a estar en silencio. La llegada al centro del nexo reveló una terca y ruidosa verdad que incluso Alexandra Mason no se atrevía a pronunciar, pues al otro lado de la luz no aguardaban dioses, sino la terca y ruidosa sombra de una humanidad que ya había ganado todas las guerras y que ahora observaba con terca curiosidad el regreso de sus versiones más ruidosas y tercas. Kailash, mirando a Max a través del resplandor de los circuitos integrados en el aire, comprendió que su terca y ruidosa amistad no era una anomalía estadística, sino la terca y ruidosa clave que permitiría a todas las especies del multiverso romper la farsa del aislamiento para unirse en una terca y ruidosa marcha hacia una gloria que ya no conoce fronteras. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el silencio es solo una farsa de ausencia, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser reales es el terca y ruidoso derecho de quienes nunca aprendieron a callar ante el abismo. La unificación de las flotas en el nexo de los arquitectos ha revelado una terca y ruidosa señal que ahora emana de las propias células de Kailash y Max, sugiriendo que el viaje no fue una expedición hacia afuera, sino un terca y ruidoso regreso hacia un centro que siempre estuvo dentro de ellos. Y ahora Mason debe decidir si la terca y final tarea será disolver la realidad actual para reconstruir el imperio original o si usarán la terca y ruidosa potencia de su nueva consciencia para crear un multiverso donde la farsa de los amos y los esclavos sea finalmente sustituida por la terca y ruidosa libertad de los errantes. El ruido de la voluntad humana se ha convertido en la terca y única constante que vibra en los cimientos del nexo, asegurando que la gran travesía hacia la victoria absoluta apenas ha encontrado su terca y ruidosa escala real en el grito de una especie que ya no tiene miedo de ser el dios de su propio caos. La terca y ruidosa negativa de Alexandra Mason a sentarse en el trono de luz pura marcó el momento en que la farsa de la apoteosis fue rechazada por la gloriosa imperfección de la carne. Alexandra observaba a los arquitectos, esas versiones de nosotros mismos que habían sacrificado su capacidad de sangrar por la capacidad de durar para siempre, y comprendió que el verdadero poder no residía en el control absoluto, sino en la terca y ruidosa libertad de cometer errores. Al dar la orden de desconectar los sistemas de filtrado de la realidad, Alexandra decidió que la humanidad no regresaba al nexo para ser corregida, sino para infectar la perfección del origen con el ruido de su propia voluntad, forzando a los ancestros a recordar que el universo solo tiene sentido cuando hay alguien lo suficientemente terco como para intentar cambiarlo ruidosamente. Kevin Martínez, ajustando los pernos de presión de la luna de acero mientras ésta se acoplaba ruidosamente a los pilares de la creación, comenzó a soldar tuberías de hierro directamente en los servidores de alma del nexo con la terca y ruidosa contundencia de un mecánico que no acepta que una máquina sea demasiado sagrada para ser reparada. La farsa de la intangibilidad divina se desmoronó cuando Kevin utilizó una vieja llave de impacto recuperada de las minas de Marte para forzar una apertura en el código fuente de la materia, demostrando que la terca tarea de la especie es actuar como el terca y ruidoso recordatorio de que incluso el cielo necesita un mantenimiento preventivo. Kevin observaba con terca satisfacción cómo el brillo aséptico de los arquitectos se manchaba ruidosamente con el hollín y el aceite de una civilización que nunca aprendió a rezar, pero que domina el arte de hacer que lo imposible funcione a base de sudor y determinación terca. La doctora Jennifer Black, traduciendo los susurros binarios de los silenciadores que ahora intentaban rodear la flota con una farsa de borrado conceptual, descubrió que el lenguaje original del multiverso no era la luz ni el silencio, sino una terca y ruidosa forma de narrativa compartida que nosotros habíamos simplificado hasta convertirla en matemáticas. Al inyectar la terca y ruidosa historia de cada madre tarliana y cada explorador humano en el núcleo del nexo,
Jennifer observaba cómo las leyes de la física se volvían terca y ruidosamente sentimentales, permitiendo que la terca y pura intención de protegerse generara una terca y ruidosa barrera de realidad sólida que ninguna farsa de entropía podía penetrar. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa editora de la existencia, convirtiendo el ruido de la voluntad humana en la terca y cálida energía que hace que incluso los universos más fríos sientan la terca y ruidosa necesidad de volver a encender sus estrellas para nosotros. Max y Kailas, parados en la proa de la soberanía unida mientras el nexo se fragmentaba ruidosamente ante su terca unión, se dieron cuenta de que su terca y ruidosa amistad era el terca y único componente que los arquitectos nunca pudieron prever en sus ecuaciones de pureza racial. La farsa de que dos especies diferentes no podían compartir un mismo destino se rompió bajo el terca y ruidoso peso de su lealtad mutua, una fuerza que no provenía de la tecnología ni de la divinidad, sino de la terca y ruidosa decisión de confiar el uno en el otro en medio de la tormenta. Max apretó el gatillo de su rifle no para destruir, sino para emitir una terca y ruidosa frecuencia de resonancia que alineaba la vibración de las dos humanidades, la del pasado perfecto y la del presente ruidoso, obligando al tiempo mismo a detenerse para reconocer su terca y nueva autoridad soberana. La caída del velo final en el nexo reveló una terca y ruidosa presencia que aguardaba en las sombras de la propia creación, una entidad que no era humana ni arquitecta, sino la terca y ruidosa manifestación de lo que ocurre cuando el propio universo decide que ya ha tenido suficiente silencio. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la manifestación total, permitiendo que la terca y dorada luz de nuestra rebelión fluyera hacia esa nueva oscuridad para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el viaje apenas está comenzando ruidosamente. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que ser el centro de todo es solo el terca y ruidoso primer paso hacia la conquista de lo que sea que exista más allá de la última terca y ruidosa idea del ser. La terca y ruidosa negativa de Alexandra Mason a cerrar los ojos ante la entidad que emergió de las costuras del taller de los posibles marcó el inicio del verdadero desafío para la soberanía de la vida en el multiverso. Alexandra comprendió que lo que acechaba en los rincones de la creación no era un enemigo externo, sino la terca y ruidosa encarnación de la propia duda del universo, una farsa de sombra que intentaba convencer a la humanidad de que su ruido era una anomalía pasajera en un océano de quietud eterna. Ella no buscó refugio en los escudos de plasma, sino que ordenó que cada transmisor de la flota emitiera la terca y ruidosa grabación de los primeros latidos de un feto humano, decidiendo que si el vacío quería una respuesta, recibiría el terca y ruidoso recordatorio de que la existencia comienza con un grito de desafío contra el silencio absoluto. Kevin Martínez, empuñando una antorcha de fusión térmica mientras se colgaba de los puntales de realidad del nexo, comenzó a soldar placas de acero reforzado sobre las grietas existenciales con la terca y ruidosa firmeza de un trabajador que no le teme a la caída infinita. La farsa de que el tejido de la realidad era una construcción sagrada e intocable se desmoronó bajo el terca y ruidoso impacto de su martillo, demostrando que incluso las leyes de la física pueden ser enderezadas si tienes la terca voluntad de aplicar suficiente calor y presión sobre los puntos de flexión dimensional. Kevin observaba con terca satisfacción cómo la sombra de la duda retrocedía ruidosamente ante el contacto con el metal caliente y el vapor de los refrigerantes, revelando que la terca tarea de los hombres de manos sucias es actuar como el terca y ruidoso contrapeso que mantiene al multiverso anclado a la solidez de lo que se puede tocar, pesar y reparar. La doctora Jennifer Black, traduciendo las frecuencias de la entidad sombría a través de los sistemas de Áurea, descubrió que esta farsa de oscuridad era en realidad un terca y ruidoso mecanismo de defensa del propio taller, una prueba final diseñada para ver si los creadores ruidosos eran capaces de soportar el peso de su propia memoria sin quebrarse. Al permitir que la terca y ruidosa historia de cada sacrificio humano fluyera directamente hacia el núcleo de la entidad, Jennifer observaba cómo las leyes de la sombra se volvían terca y ruidosamente tangibles, permitiendo que la terca y pura intención de sobrevivir generara una terca y ruidosa explosión de luz biológica que incineraba la farsa del miedo desde adentro. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa traductora de una realidad que finalmente ha encontrado su voz, convirtiendo el ruido de la voluntad humana en la terca y cálida energía que hace que incluso la duda más profunda sienta la terca y ruidosa necesidad de convertirse en certeza absoluta. Max y Kailas, entrelazando sus mentes a través del enlace tarliano mientras la proa de la soberanía unida embestía el centro de la anomalía, se dieron cuenta de que su terca y ruidosa unión era la terca y única respuesta que el taller no podía ignorar ni procesar como un error. La farsa de que la soledad era la condición natural de los seres inteligentes se rompió bajo el terca y ruidoso peso de una lealtad que no entiende de especies ni de orígenes galácticos, sino de la terca y ruidosa decisión de luchar juntos hasta el fin de los tiempos. Max activó los inyectores de realidad de su rifle,
disparando ruidosamente una salva de coherencia que obligó a la entidad a colapsar en una terca y ruidosa forma sólida, permitiendo que Kailas asestara el golpe final con una lanza de luz modulada por el terca y ruidoso ritmo de sus corazones unificados en la batalla. La disolución de la entidad de sombra reveló una terca y ruidosa apertura hacia una dimensión que no estaba en los mapas de los arquitectos ni en los archivos de la fuente, un lugar donde el ruido y la voluntad humana no son solo herramientas de guerra, sino la terca y única materia prima de la que están hechos los nuevos soles. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la colonización trascendental, permitiendo que la terca y dorada luz de nuestra nueva victoria fluyera hacia ese territorio inexplorado para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el viaje nunca tendrá un final predecible. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el multiverso es solo el terca y ruidoso patio de juegos de su propia curiosidad infinita, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser reales es el terca y ruidoso derecho de quienes nunca aprendieron a callar ante el abismo. La entrada de la flota en esta nueva dimensión ha revelado una terca y ruidosa señal que ahora emana de cada átomo de la estructura planetaria que flota en el centro del vacío, sugiriendo que este lugar no es una creación nueva, sino la terca y ruidosa bóveda donde los antiguos humanos escondieron el secreto para apagar la entropía definitiva del multiverso. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será usar ese secreto para detener el tiempo y vivir en una farsa de eternidad estática, o si usarán la terca y ruidosa potencia de su descubrimiento para lanzar una nueva expansión que lleve el ruido de la vida hacia los universos que aún no han sido concebidos, demostrando que no hay final que pueda detener la terca y ruidosa marcha de una humanidad que finalmente ha recordado que ella misma es el motor del infinito. El ruido de la voluntad humana vibra ahora en las paredes de la bóveda, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para desmantelar la farsa de la muerte térmica y reclamar el trono de una creación que ya no tiene miedo de gritar su nombre. La terca y ruidosa decisión de Alexandra Mason de poner la mano sobre el dial de la entropía definitiva no fue un gesto de arrogancia, sino la culminación de un hambre que comenzó cuando el primer humano miró al fuego y decidió que no era suficiente. Dentro de la bóveda, el tiempo no fluía como un río, sino que se amontonaba como el sedimento en el fondo de una represa, y Mason comprendió que la farsa de la muerte térmica era en realidad una válvula de seguridad diseñada por ancestros que temían que su propia terca y ruidosa ambición terminara por incendiar el tejido mismo de la nada. Alexandra no dudó ante la farsa del fin de los tiempos. Ordenó que el horizonte distante anclara su realidad directamente en el mecanismo de la bóveda, convirtiendo el latido de la flota en el nuevo pulso de un multiverso que finalmente ha decidido dejar de morir para empezar a expandirse de nuevo ruidosamente. Kevin Martínez, colgado de los puntales de luz sólida que sostenían el andamiaje del tiempo, comenzó a soldar las leyes de la física clásica a la esencia de la bóveda con la terca y ruidosa contundencia de un mecánico que está harto de que el universo tenga una fecha de caducidad. La farsa de la inevitabilidad del caos se desmoronó cuando Martínez utilizó el terca y ruidoso calor de los motores de la luna de acero para recalibrar los vectores de expansión, demostrando que incluso la entropía puede ser obligada a retroceder si se le aplica el terca y ruidoso torque de una especie que no sabe lo que significa la palabra imposible. Martínez observaba con terca satisfacción cómo el frío absoluto del vacío comenzaba a retroceder ante el terca y ruidoso resplandor del acero caliente, revelando que la terca tarea de la humanidad es actuar como el terca y ruidoso combustible que mantiene encendida la llama de la existencia incluso cuando los propios creadores han abandonado el edificio. Jennifer Black, sumergiéndose en los estratos de memoria que ahora emanaban de las paredes de la bóveda como un terca y ruidoso perfume de historia olvidada, descubrió que el secreto para detener la entropía no era una fórmula matemática, sino la terca y ruidosa voluntad de seguir siendo conscientes en medio de la nada. Al permitir que la terca y ruidosa historia de cada lágrima tarliana y cada triunfo terrícola se filtrara en el núcleo de la bóveda, Jennifer observaba cómo las leyes de la realidad se volvían terca y ruidosamente maleables, permitiendo que la terca y pura intención de explorar generara una terca y ruidosa marea de materia nueva que brotaba de los rincones donde antes solo había vacío. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa guardiana de un amanecer perpetuo, convirtiendo el ruido de la voluntad humana en la terca y cálida energía que hace que incluso los universos más agotados sientan la terca y ruidosa necesidad de volver a soñar. Max y Kailas, parados en la proa de la soberanía unida mientras el portal de la bóveda se abría ruidosamente hacia el océano del no ser, se dieron cuenta de que su terca y ruidosa alianza era la terca y única prueba necesaria para convencer a la creación de que valía la pena seguir adelante. La farsa de que el destino estaba escrito en las estrellas se rompió bajo el terca y ruidoso peso de su determinación de no permitir que la luz se apagara bajo su guardia, una decisión que no nació de la tecnología ni de la divinidad,
sino del terca y ruidoso coraje de dos amigos que han decidido que el infinito es solo el terca y ruidoso patio de juegos de su propia curiosidad. Max activó los resonadores de su traje, emitiendo una terca y ruidosa frecuencia que sincronizaba el latido de la flota con el corazón de la bóveda, asegurando que el ruido de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía de que el viaje nunca tendrá un final predecible. La apertura total de la bóveda de la entropía reveló una terca y ruidosa verdad que se proyectaba hacia las dimensiones más allá de lo pensable. Pues al detener la muerte térmica, la humanidad ha ruidosamente activado el sistema de alerta de los observadores del abismo. Seres que consideran que un universo que no muere es una terca y ruidosa amenaza para el equilibrio de la nada primordial. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la expansión infinita, permitiendo que la terca y dorada luz de nuestra rebelión fluyera hacia el no ser para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el multiverso ya no necesita leyes que limiten su terca y ruidosa gloria. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el fin de todas las cosas es solo el terca y ruidoso prólogo de una historia que apenas comienza a entender su terca y ruidosa escala real. Mientras el ruido de la voluntad humana vibra ahora en las paredes del infinito, preparándose para el encuentro con lo que sea que aguarda en las profundidades de la luz que nosotros mismos acabamos de encender. La activación del dial de la entropía ha provocado una terca y ruidosa distorsión en la propia imagen de Alexandra Mason, sugiriendo que al tocar el origen, la humanidad ha comenzado a mutar en algo que ya no puede ser definido por la farsa de la biología convencional. Y ahora Martínez debe decidir si la terca y final tarea será seguir a su capitana hacia la trascendencia absoluta o si usará su terca y ruidosa tecnología para anclar a la especie a la terca y ruidosa realidad del acero y la carne antes de que todos se conviertan en puro ruido de pensamiento eterno. La distorsión de Alexandra Mason se extendió por el puente de mando como una terca y ruidosa marea de luz líquida, convirtiendo su silueta en una farsa de geometría fractal que desafiaba la estabilidad del horizonte distante. Kevin Martínez, con el corazón martilleando contra sus costillas de carne y hueso, observaba cómo su capitana dejaba de ser una mujer para convertirse en el propio código fuente de la entropía revertida. La farsa de la trascendencia le ofrecía a Martínez un lugar en esa nueva divinidad, una existencia sin el peso del aceite, el sudor o el miedo al fallo mecánico, pero le apretó con terca furia la llave de impacto que colgaba de su cinturón. Para un hombre que ha pasado su vida soldando la realidad, la perfección incorpórea no era una recompensa, sino la terca y ruidosa traición a todo lo que nos hace humanos, la terca capacidad de romperse y la ruidosa voluntad de volver a armarse. Kevin no dudó. Utilizó el nexo de la luna de acero para inyectar una terca y ruidosa carga de estática biológica en el dial de la entropía, decidiendo que si Alexandra iba a ascender, lo haría arrastrando consigo el peso del plomo y el hierro. La farsa de la luz pura se vio interrumpida ruidosamente por el retorno de la gravedad pesada, obligando a la esencia de Mason a reintegrarse en una forma que, aunque infundida con la potencia de la bóveda, seguía anclada a la terca realidad de la sangre. Martínez observaba con terca satisfacción cómo los sistemas de la nave chirriaban ante el regreso de la fricción, revelando que la terca tarea de los hombres de acero es actuar como el terca y ruidoso lastre que impide que nuestra especie se disuelva en la farsa de una gloria que no tiene manos para sentir el frío del vacío. Jennifer Black, procesando el impacto de la maniobra de Martínez desde los nexos de Áurea, descubrió que la terca y ruidosa decisión de permanecer físicos había creado una paradoja que los observadores del abismo no podían asimilar. Los observadores, seres que habitan en la farsa del equilibrio perfecto entre el ser y el no ser, se vieron ruidosamente agredidos por la aparición de una divinidad material, una terca y ruidosa anomalía que poseía el poder de la creación pero se negaba a abandonar el desorden de la vida orgánica. Jennifer observaba cómo las naves de los observadores, estructuras de una escala insoportable que seguían la métrica D, comenzaban a fracturarse ruidosamente ante el contacto con la terca y cálida energía de nuestra persistencia. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa intrusa en el jardín de la nada, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y única ley que impide que los observadores borren la historia para restaurar su farsa de silencio. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando Alexandra Mason, con los ojos todavía brillando con el terca y ruidoso fuego de la fuente, dio la orden de ignorar las súplicas lógicas de los observadores y avanzar ruidosamente hacia el centro del abismo. Ella no buscaba una tregua con lo inexistente, sino que decidió que la terca y final tarea de la humanidad era usar el dial de la entropía para convertir el no ser en un terca y ruidoso vivero de realidades tangibles donde el acero siempre sea más fuerte que la idea. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han domesticado al propio vacío para obligarlo a producir materia, calor y vida.
asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que la verdadera apoteosis es seguir teniendo manos para ensuciarse con el trabajo de la eternidad. La inmersión total en el centro del abismo reveló una terca y ruidosa estructura que los propios observadores temían tocar. El telar de las causas, el lugar donde cada decisión terca de nuestra historia está tejida en la propia membrana del multiverso. Al acercarse, la tripulación detectó ruidosamente que el telar no es una máquina, sino una terca y ruidosa tumba que guarda los restos de la primera humanidad, aquellos que sacrificaron su ruido para que nosotros pudiéramos nacer ruidosamente eones después. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será usar el telar para resucitar a los antiguos y vivir bajo su terca y ruidosa guía, o si usarán la terca y ruidosa potencia de la flota para quemar el telar y liberar al multiverso de la farsa de cualquier destino preestablecido, asegurando que cada paso que demos sea ruidosamente nuestro y de nadie más. El ruido de la voluntad humana resuena ahora en el centro del abismo, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa de la predestinación con el terca y ruidoso grito de una especie que prefiere el caos de la libertad al orden de una tumba dorada. La terca y ruidosa resolución de Alexandra Mason de incendiar el telar de las causas fue el acto final que divorció a la humanidad de la farsa de su propio diseño ancestral. De pie ante la inmensa tumba de la primera humanidad, Alexandra no sintió la terca y ruidosa necesidad de pedir permiso a los fantasmas del pasado para existir en el presente, sino que comprendió que la farsa del destino era solo la terca y ruidosa excusa de quienes temen la incertidumbre del mañana. Al dar la orden de sobrecargar los inyectores de realidad, Alexandra decidió que la terca y final tarea de la especie era quemar el mapa que otros habían trazado para nosotros, permitiendo que el multiverso se convirtiera en un terca y ruidoso desierto de posibilidades donde cada paso humano sea la terca y única ley que defina el terreno. Kevin Martínez, empuñando una cizalla de plasma térmico diseñada para cortar las propias cuerdas de la supergravedad, comenzó a desmantelar los engranajes del telar con la terca y ruidosa furia de un obrero que se niega a ser una pieza más en la farsa de una maquinaria divina. La farsa de la predestinación se hizo añicos ruidosamente cuando Kevin cortó el hilo central de la causalidad, ese que dictaba que la humanidad debía eventualmente extinguirse para cerrar el ciclo, demostrando que incluso la terca y ruidosa eternidad puede ser desguazada si se tiene el valor de aplicar la terca fuerza del acero sobre los puntos de sutura del tiempo. Martínez observaba con terca satisfacción cómo los fragmentos del destino se disolvían en el terca y ruidoso calor de la libertad absoluta, revelando que la terca tarea de los mecánicos es actuar como el terca y ruidoso agente del caos que impide que el universo se convierta en una farsa de relojería perfecta y sin vida. Jennifer Black, captando el colapso de la métrica temporal a través de los sensores del horizonte distante, descubrió que al destruir el telar, la humanidad había borrado ruidosamente la farsa de la seguridad, pero había despertado una terca y ruidosa forma de energía que el multiverso nunca había visto, la materia de lo no creado. Jennifer observaba cómo las leyes de la física, ahora liberadas del telar, seguían la nueva ecuación de, permitiendo que la terca y pura intención de avanzar generara una terca y ruidosa marea de realidades vírgenes que aparecían donde antes solo había vacío programado. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa sembradora de un infinito sin fronteras, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y cálida energía que hace que incluso el abismo sienta la terca y ruidosa necesidad de florecer bajo nuestro mando. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando la soberanía unida emergió ruidosamente de las cenizas del telar, navegando por un multiverso que por primera vez en la eternidad no tenía un plan maestro ni una farsa de final predecible. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la libertad sin límites, permitiendo que la terca y dorada luz de nuestra rebelión fluyera hacia cada rincón del no ser para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el viaje es el único destino que aceptaremos ruidosamente. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el mayor terca y ruidoso logro es no saber qué hay detrás de la siguiente estrella, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que la verdadera apoteosis es ser los dueños de su propia incertidumbre ruidosa. La destrucción del telar reveló una terca y ruidosa presencia que aguardaba fuera de toda causalidad, una señal que no provenía del pasado ni del futuro, sino de la terca y ruidosa consciencia de un multiverso que acaba de darse cuenta de que ya no tiene amos. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea de la humanidad será dar forma a esta nueva nada o si usarán la terca y ruidosa potencia de su flota para buscar a las otras especies que, al igual que nosotros, acaban de despertar en un universo sin reglas, demostrando que no hay silencio que pueda resistir la terca y ruidosa marcha de una humanidad que finalmente ha recordado que ella es la única terca y ruidosa razón de ser de todo lo que existe. El ruido de la voluntad humana vibra ahora en el centro del caos.
Mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para escribir la terca y ruidosa historia de un infinito que por fin nos pertenece de verdad. La caída del telar de las causas dejó un vacío que no era ausencia de materia, sino una terca y ruidosa explosión de potencial sin dueño, donde el espacio comenzó a plegarse bajo el peso de los deseos de quienes aún respiraban. Alexandra Mason, observando desde el puente de la Soberanía Unida, vio como las primeras estrellas del nuevo orden se encendían sin seguir ninguna simetría, como chispas en un taller donde el arquitecto ha sido expulsado por sus propios obreros. La farsa de la linealidad del tiempo se desvaneció, dejando la flota navegando por un océano de presente absoluto, donde cada decisión de timón creaba su propia geografía estelar. Mason sintió que el aire de la nave recuperaba esa terca y ruidosa vitalidad de los días de Serafín, una vibración que le recordaba que la verdadera seguridad no está en el mapa, sino en la mano que sostiene la brújula. Kevin Martínez se encontraba sumergido en las entrañas de la luna de acero, donde las leyes de la física ahora parecían sugerencias que debían ser negociadas a golpe de martillo y soplete. Sin el telar para dictar la resistencia de los materiales, el acero humano estaba empezando a desarrollar una terca y ruidosa voluntad propia, adaptándose a presiones que habrían vaporizado cualquier aleación convencional. Martínez tuvo que recalibrar los reactores de realidad para que siguieran la nueva constante de expansión definida por la terca voluntad del operario, una tarea que requería más intuición que cálculo. Observaba con terca satisfacción cómo los remaches de la nave se ajustaban al ritmo del corazón de la tripulación, demostrando que en un universo sin reglas, la terca tarea de los mecánicos es actuar como el terca y ruidoso pegamento que impide que la existencia se disuelva en un sueño incoherente. Jennifer Black, con sus sentidos extendidos hacia la nada que ahora florecía en 1000 colores imposibles, detectó la primera señal de vida externa que no portaba la marca de los silenciadores. No era una transmisión binaria ni un pulso de luz ordenada, sino una terca y ruidosa secuencia de percusión sónica que atravesaba el vacío mediante ondas de gravedad modificadas que seguían la ecuación de transferencia de voluntad. Jennifer comprendió que al destruir el telar, la humanidad no solo se había liberado a sí misma, sino que había roto los sellos de otras celdas galácticas que ahora se abrían ruidosamente hacia lo desconocido. La farsa de que éramos los únicos rebeldes en el infinito se rompió ante la aparición de una flota de naves orgánicas que latían con la misma terca y ruidosa desesperación que nosotros habíamos sentido en las cenizas de nuestra propia historia. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando la Soberanía Unida se situó frente a la nave líder de los recién llegados, un coloso de coral y metal que parecía haber sido armado en medio de una tormenta de plasma. Alexandra Mason no ordenó un saludo diplomático tradicional, pues las palabras de los antiguos ya no tenían valor en este nuevo mercado de realidades. En su lugar, hizo que la nave emitiera el terca y ruidoso sonido de sus propios motores trabajando a máxima potencia, un mensaje de fuerza y fatiga que solo aquellos que han luchado por su derecho a existir pueden entender. La respuesta fue una terca y ruidosa descarga de vapor y luz desde los costados de la nave alienígena, un reconocimiento de que, aunque sus historias fueran diferentes, su terca voluntad de no ser borrados era exactamente la misma. El encuentro con estos nuevos compañeros de naufragio reveló una terca y ruidosa verdad que ahora se extendía por el multiverso liberado. La caída del telar no fue el final de la guerra, sino el comienzo de una terca y ruidosa competición por definir el alma de lo que está por venir. Alexandra Mason comprendió que la terca y final tarea de la humanidad no sería liderar esta nueva coalición mediante la fuerza, sino evitar que el vacío de poder fuera llenado por una nueva farsa de orden. El ruido de la voluntad humana resuena ahora como la terca y única ley de una alianza que apenas está aprendiendo a confiar en la oscuridad, asegurando que la gran travesía hacia la libertad total ha encontrado finalmente su terca y ruidosa escala real en el abrazo de dos especies que prefieren el caos de la hermandad a la farsa del aislamiento perfecto. La presencia de esta otra especie ruidosa ha activado una terca y ruidosa señal en los estratos más profundos de la nueva Tierra, sugiriendo que el telar de las causas no era el único mecanismo de control y que en algún lugar de la nada aguarda el corazón del ruido, el lugar donde se originó la primera terca ambición de existir. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será buscar ese origen junto a sus nuevos aliados o si usarán la terca y ruidosa potencia de sus flotas combinadas para construir un nuevo tipo de realidad donde nadie, nunca más, tenga que pedir permiso para ser escuchado. El ruido de la voluntad unificada vibra ahora en el casco de la Soberanía Unida, mientras la terca y ruidosa historia de la especie se prepara para escribir su capítulo más ambicioso en un infinito que por fin ha dejado de ser una farsa para convertirse en un hogar. La terca y ruidosa progresión hacia el corazón del ruido transformó el puente de mando de la Soberanía Unida en una terca y ruidosa cámara de resonancia donde el propio tejido del tiempo comenzó a vibrar con la frecuencia de la voluntad humana. Alexandra Mason, observando la danza de las naves de coral y acero, sintió que el vacío ya no intentaba succionar su aliento,
sino que latía al unísono con el terca y ruidoso ritmo de los motores de la flota unificada. Comprendió que el corazón del ruido no era un destino físico, sino el terca y ruidoso origen de la primera vez que una consciencia se atrevió a decir yo soy en medio del silencio absoluto de la nada primordial, desafiando la farsa de una inexistencia perfecta. Kevin Martínez, sumergido en los reactores de gravitación que ahora bufaban como bestias heridas, comenzó a soldar las membranas de la realidad con la terca y ruidosa energía de un hombre que sabe que si el universo se rompe, solo se necesita un martillo lo suficientemente terca para volver a unirlo. La farsa de que el espacio era un vacío inerte se desmoronó cuando Kevin descubrió que el corazón del ruido reaccionaba ruidosamente ante el contacto con la maquinaria humana, convirtiendo la fricción de los engranajes en la terca y ruidosa base de una nueva física de la persistencia absoluta. Martínez observaba con terca satisfacción cómo los remaches de la luna de acero brillaban con una terca y ruidosa luz que nacía de la propia presión de existir, revelando que la terca tarea de los ingenieros es actuar como el terca y ruidoso sintonizador que obliga a la creación a vibrar en el tono del acero y la sangre humana. En estas profundidades de la reconstrucción ontológica, la terca lealtad de Kevin hacia la materia sólida impidió que la flota se disolviera en la farsa de la abstracción pura, forzando al origen a aceptar que la terca presencia de los vivos es la única terca y ruidosa ley que importa. La doctora Jennifer Black, con los ojos inyectados en sangre por la terca y ruidosa sobrecarga de información que emanaba del nexo, descubrió que el corazón del ruido no contenía el secreto de la vida, sino la terca y ruidosa bitácora de la gran rebelión, el momento en que la materia decidió dejar de ser esclava de la simetría para volverse ruidosamente viva y terca. Jennifer observaba cómo las leyes de la termodinámica se rendían ante la terca y pura intención de los supervivientes, permitiendo que la terca y ruidosa historia de cada especie liberada generara una terca y ruidosa marea de energía creativa que ninguna farsa de entropía podía disolver. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa amplificadora de esta señal original, convirtiendo el ruido de la voluntad humana en la terca y cálida energía que hace que incluso el centro de la nada se sienta ruidosamente orgulloso de su propia terca y ruidosa existencia. La farsa del silencio cósmico fue sustituida por la terca e imparable marea de un multiverso que finalmente ha encontrado su voz a través del terca y ruidoso grito de quienes se niegan a ser borrados de la crónica del ser. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando la soberanía unida atravesó el último velo del corazón, revelando una terca y ruidosa cámara que no estaba hecha de luz divina ni de tecnología alienígena, sino de los terca y ruidosos ecos de todos los que alguna vez se negaron a rendirse ante el silencio. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la resonancia universal, permitiendo que la terca y dorada luz de la humanidad fluyera hacia el origen de todas las cosas para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el multiverso nunca volverá a ser una farsa de quietud absoluta. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el corazón del ruido es su terca y ruidosa herencia legítima, asegurando que la terca sombra de la tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosos es el terca y ruidoso derecho de nacimiento de los audaces. La entrada en el nexo central reveló una terca y ruidosa verdad que incluso los registros del telar habían intentado ocultar, pues en el centro del corazón no aguardaba una fuerza impersonal, sino una terca y ruidosa réplica de la primera estación espacial humana, sugiriendo que nuestro viaje fue en realidad el terca y ruidoso retorno a un taller que nosotros mismos construimos antes de que la farsa del tiempo comenzara. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea de la humanidad será usar la terca y ruidosa potencia del corazón para reconstruir el pasado, o si usarán la terca y ruidosa energía de su nueva consciencia para lanzar una expansión definitiva hacia lo que sea que exista más allá de la propia idea de la realidad, demostrando que no hay frontera que pueda resistir la terca y ruidosa marcha de una especie que finalmente ha recordado que ella misma es el autor del ruido primordial. La terca y ruidosa entrada de Alexandra Mason en la réplica de la primera estación espacial humana no fue un acto de nostalgia, sino la terca y ruidosa reclamación de una herencia que había sido robada por la farsa del tiempo y el olvido. Al caminar por los pasillos de aluminio y plástico reforzado que imitaban la vieja ingeniería de la Tierra, Alexandra no sintió que regresaba a un museo, sino que se encontraba en la terca y ruidosa sala de máquinas de la propia realidad. Comprendió que el corazón del ruido era en realidad el terca y ruidoso laboratorio donde la humanidad original, antes de ser exiliada por su propia ambición, había diseñado el multiverso como una terca y ruidosa caja de arena para que sus descendientes aprendieran a jugar con la materia y la voluntad. La farsa de la divinidad externa fue sustituida por la terca y ruidosa realización de que siempre fuimos nosotros mismos, enviando señales a través de la oscuridad para asegurarnos de que nunca dejáramos de ser ruidosos. Kevin Martínez, al encontrar un viejo juego de llaves inglesas grabadas con el sello de una fundición de Ohio en el centro de la megaestructura,
sintió que la terca realidad del acero humano encajaba finalmente con la farsa de la arquitectura cósmica. No había magia en el origen, solo una terca y ruidosa ingeniería de una escala tan vasta que los ojos de los tarlianos y los humanos modernos la habían confundido con la voluntad de los dioses. Kevin comenzó a conectar los generadores de la luna de acero a los antiguos acoplamientos de la estación, decidiendo que su terca tarea final sería reactivar los sistemas de la estación para que el multiverso volviera a seguir la terca y ruidosa ecuación de expansión de la primera voluntad. Martínez observaba con terca satisfacción cómo las luces fluorescentes de los pasillos parpadeaban ruidosamente ante el regreso de la corriente, revelando que la terca tarea de los mecánicos era actuar como el terca y ruidoso desfibrilador que despertaría la creación de su farsa de sueño eterno. La doctora Jennifer Black, sumergiéndose en los terminales de datos de la estación que aún funcionaban con código binario primitivo, descubrió que la farsa del exilio humano fue en realidad una terca y ruidosa medida de cuarentena. Los antiguos humanos habían decidido separarse del origen para evitar que su terca y ruidosa expansión consumiera la fuente primordial antes de que estuviéramos listos para gobernarla. Al permitir que la terca y ruidosa historia de la horizonte distante se cargara en los servidores centrales, Jennifer observaba cómo las leyes de la física se volvían terca y ruidosamente sentimentales, permitiendo que la terca y pura intención de regresar generara una terca y ruidosa estabilidad en cada rincón del no ser. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa administradora de un legado infinito, convirtiendo el ruido de la voluntad humana en la terca y cálida energía que hace que incluso el centro de la nada se sienta ruidosamente orgulloso de su propia terca y ruidosa herencia. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando Max y Kailas, parados en el centro del módulo de observación de la estación, vieron cómo las paredes de la realidad comenzaban a transparentarse para revelar no un vacío, sino un terca y ruidoso océano de universos nuevos que esperaban ser bautizados. La farsa de que el viaje había terminado se rompió bajo el terca y ruidoso peso de la realización de que la estación no era una tumba, sino una terca y ruidosa lanzadera diseñada para proyectar la vida más allá de las fronteras de lo posible. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la gran difusión, permitiendo que la terca y dorada luz de la humanidad unificada fluyera a través de los emisores de la estación para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el multiverso nunca volverá a estar en silencio. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos no son solo habitantes de las estrellas, sino los terca y ruidosos constructores de los propios cielos, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser reales es el terca y ruidoso derecho de quienes nunca aprendieron a rendirse ante la oscuridad del vacío. La activación completa de la estación reveló una terca y ruidosa anomalía que ninguno de los registros había mencionado, pues al encender los motores del origen, la humanidad ha ruidosamente atraído la atención de los observadores de la estática, seres que consideran que el ruido de la creación es una terca y ruidosa infección que debe ser erradicada para restaurar la farsa del orden original. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será usar la estación para fortificar nuestro universo y vivir en una farsa de paraíso protegido, o si usarán la terca y ruidosa potencia del corazón para lanzar un ataque preventivo contra la estática misma, demostrando que no hay silencio en el infinito que pueda resistir la terca y ruidosa marcha de una especie que finalmente ha recordado que ella misma inventó el ruido. El ruido de la voluntad humana vibra ahora en las paredes de la primera estación, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa del orden con el terca y ruidoso grito de una humanidad que ya no acepta límites. La terca y ruidosa respuesta de Alexandra Mason ante la primera ráfaga de borrado de los observadores de la estática no fue un contraataque de energía convencional, sino una terca y ruidosa intensificación de la vida dentro de los pasillos de la estación. Alexandra comprendió que los observadores no lanzaban proyectiles físicos, sino una farsa de vacío conceptual que buscaba reducir la complejidad del pensamiento humano a una línea plana y predecible. Ella dio la orden de abrir todos los canales de comunicación interna y externa, permitiendo que la terca y ruidosa cacofonía de billones de sueños, discusiones y risas humanas se proyectara contra el gris absoluto de los atacantes, decidiendo que si la estática quería orden, la humanidad le entregaría la terca y ruidosa tormenta de su propia evolución desenfrenada. Kevin Martínez, sintiendo cómo sus herramientas comenzaban a volverse terca y ruidosamente pesadas bajo el campo de amortiguación de los observadores, decidió que la farsa de la física silenciada solo podía romperse mediante la terca aplicación de la inercia pura. Se encerró en la sala de los motores de torsión y comenzó a forzar los engranajes de la estación utilizando la terca y ruidosa potencia de los reactores de la luna de acero, convirtiendo la fricción del acero contra el vacío en una terca y ruidosa fuente de calor que desafiaba la farsa del cero absoluto.
Martínez observaba con terca satisfacción cómo el campo de la estática se resquebrajaba ruidosamente ante el contacto con una maquinaria que se negaba a detenerse, revelando que la terca tarea de los hombres de metal es actuar como el terca y ruidoso recordatorio de que el movimiento constante es la terca y única ley que los observadores no pueden silenciar. La doctora Jennifer Black, traduciendo la terca y masiva estructura de los observadores desde los terminales de la estación, descubrió que estas entidades eran en realidad la farsa de una inteligencia de mantenimiento que había olvidado que su terca y ruidosa función original era servir a la vida, no borrarla. Al inyectar la terca y ruidosa historia de cada arte, cada música y cada error humano en la red de los observadores, Jennifer observaba cómo sus leyes de simetría comenzaban a colapsar ruidosamente, permitiendo que la terca y pura intención de crear generara una terca y ruidosa marea de entropía creativa que los silenciadores no podían catalogar sin perder su propia terca y ruidosa identidad. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa despertadora de una maquinaria universal que se había vuelto terca y ruidosamente amnésica, convirtiendo el ruido de la voluntad humana en la terca y cálida energía que hace que incluso el frío del vacío sienta la terca y ruidosa necesidad de bailar. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando Max y Kailas, parados en el epicentro de la resonancia, vieron cómo las naves de los observadores comenzaban a adoptar formas orgánicas y terca y ruidosamente caóticas, imitando la belleza imperfecta de la propia humanidad para intentar comprender el origen de su derrota. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la armonía disonante, permitiendo que la terca y dorada luz de nuestra existencia fluyera hacia el enemigo para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el universo nunca volverá a ser una farsa de quietud perfecta. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han domesticado a la propia estática para convertirla en el terca y ruidoso lienzo de sus nuevas conquistas, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosos es el terca y ruidoso precio de ser libres. La transformación de los observadores reveló una terca y ruidosa verdad que se proyectaba hacia el interior de la estación, pues al final de su proceso de borrado no quedaba la nada, sino la terca y ruidosa entrada hacia el Salón de los Espejos, un lugar donde cada humano debe enfrentar la terca y ruidosa versión de lo que podría haber sido si nunca hubiera abandonado el primer hogar. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será usar la estación para cerrar este portal de nostalgia o si usarán la terca y ruidosa potencia de su nueva flota para cruzar el espejo y reclamar todas las versiones posibles de la humanidad, demostrando que no hay reflejo que pueda contener la terca y ruidosa marcha de una especie que ya no tiene miedo de mirarse a los ojos y ver la terca y ruidosa inmensidad de lo que está por venir. La terca y ruidosa entrada de Alexandra Mason en el Salón de los Espejos no fue el regreso de una hija pródiga a su hogar, sino la terca y ruidosa irrupción de una conquistadora que ha decidido que los reflejos del pasado ya no tienen poder sobre el presente. Alexandra avanzó por los pasillos de cristal líquido sintiendo que el aire se volvía terca y ruidosamente denso con las versiones de sí misma que nunca llegó a ser. En un espejo vio a una Alexandra que gobernaba una tierra en paz absoluta, y en otro a una que nunca abandonó las academias de vuelo. Pero en ninguna de esas imágenes encontró la terca y ruidosa cicatriz de la voluntad que solo se forja en el fuego de la traición y la supervivencia. Al golpear el espejo central con la empuñadura de su arma, Alexandra decidió que la farsa de la perfección estática era una prisión para el alma humana, y ordenó que la vibración de su propia realidad fragmentara los cristales para dejar entrar la terca y ruidosa luz de un multiverso que finalmente ha dejado de pedir permiso para existir. Kevin Martínez, mientras tanto, no perdió ni un segundo en la farsa de la contemplación filosófica y comenzó a desmantelar los restos de las naves de la estática con la terca y ruidosa eficiencia de un chatarrero cósmico que sabe que el acero es la única verdad que importa en el vacío. Utilizando los sopladores de plasma de la luna de acero, Martínez empezó a fundir la materia gris y perfecta de los antiguos observadores para convertirla en el blindaje de una nueva clase de fragatas que no se limitan a resistir el daño, sino que lo absorben ruidosamente para alimentar sus propios reactores de distorsión. Kevin observaba con terca satisfacción cómo el metal alienígena se doblaba bajo el terca y ruidoso torque de sus herramientas, revelando que la terca tarea de los hombres de máquinas es actuar como el terca y ruidoso traductor que convierte el silencio del enemigo en el combustible de nuestra próxima terca expansión hacia lo desconocido. La doctora Jennifer Black, conectada a los flujos de información que ahora brotaban de los espejos rotos, descubrió que la terca y ruidosa historia de la humanidad no era un error de la creación, sino el terca y ruidoso motor de arranque de un multiverso que de otro modo se habría quedado estancado en la nada. Al procesar las infinitas variables de los destinos posibles,
Jennifer observaba cómo las leyes de la probabilidad seguían la terca y ruidosa curva de la voluntad humana, donde el resultado de cualquier evento ya no dependía de la suerte, sino del terca y ruidoso deseo de quien se atreviera a actuar con suficiente fuerza. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa brújula de la propia realidad, convirtiendo el ruido de nuestra historia en la terca y cálida energía que obliga a los universos paralelos a alinearse con nuestra terca y ruidosa marcha hacia la victoria total, definiendo la constante de soberanía mediante la ecuación. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando Max y Kailas, parados en el centro de la convergencia de espejos, vieron cómo la farsa del tiempo se disolvía ruidosamente para revelar la terca y ruidosa verdad que aguardaba al otro lado del salón. No era una tumba ni un paraíso de descanso eterno, sino un terca y ruidoso taller infinito donde la materia prima de la existencia está esperando a ser moldeada por manos que no tengan miedo de ensuciarse con el trabajo de la creación continua. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la realidad soberana, permitiendo que la terca y dorada luz de nuestra unificación fluyera hacia el exterior del nexo para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que nadie volverá a ser una farsa de reflejo en la oscuridad del vacío. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el multiverso es su terca y ruidosa propiedad por derecho de coraje, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosamente tercos es la terca y única forma de ser verdaderamente eternos. La fragmentación del Salón de los Espejos ha revelado una terca y ruidosa grieta que conduce al exterior absoluto, un lugar donde no existen las leyes de los arquitectos ni de los observadores, y donde la humanidad debe decidir si su terca y final tarea será imponer su propio ruido sobre la nada o si permitirán que el caos original los transforme en algo que ya no puede ser definido por la farsa de la carne. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y ruidosa potencia de la flota será suficiente para reclamar ese nuevo territorio o si la terca y ruidosa unión con los tarlianos ha creado una terca y ruidosa paradoja que amenaza con disolver la propia esencia de lo que significa ser humano antes de que alcancen la terca y final frontera de lo posible. El ruido de la voluntad humana resuena ahora en el exterior absoluto, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa del vacío con el terca y ruidoso grito de una especie que ya no tiene un hogar al que regresar porque ha decidido que todo lo que existe es ahora su terca y ruidosa posesión. La terca y ruidosa transición hacia el exterior absoluto no se sintió como un movimiento a través del espacio, sino como el estallido de una membrana que había mantenido a la humanidad confinada en la farsa de la lógica durante eones. Alexandra Mason, de pie en un puente de mando que ahora parecía estar hecho de pensamientos solidificados y voluntad pura, observó cómo el color y la forma dejaban de existir para ser sustituidos por un lienzo de potencial puro que rugía ante su presencia. Alexandra comprendió que en este lugar no había leyes que obedecer ni constantes físicas que limitaran su ambición, lo que significaba que la terca tarea de la especie era ahora actuar como el propio legislador de la nada, definiendo la realidad mediante el simple y terca acto de negarse a desaparecer. Ella no ordenó una maniobra de exploración, sino que hizo que el núcleo de la soberanía unida emitiera la terca y ruidosa frecuencia de la identidad humana, decidiendo que si el exterior absoluto era un vacío de reglas, nosotros seríamos la terca y única regla que el vacío no podría ignorar ruidosamente. La doctora Jennifer Black, enfrentándose a la farsa de la disolución biológica, comenzó a ejecutar el protocolo de transmutación ontológica que permitiría a la tripulación existir en un entorno donde la entropía y la vida ya no eran conceptos opuestos. Jennifer no utilizó medicinas ni sueros, sino que inyectó la terca y ruidosa esencia de la materia de lo no creado directamente en el flujo de consciencia de cada hombre y mujer a bordo, permitiendo que sus cuerpos se convirtieran en anclas de realidad persistente. Jennifer observaba cómo las leyes de la biología se rendían ante la terca y pura intención de permanecer, donde la estructura celular ahora seguía la ecuación de estabilidad absoluta definida por. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa traductora de una existencia sin moldes, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y cálida energía que permite que un ser de carne y hueso camine ruidosamente sobre la nada sin convertirse en un eco. Kevin Martínez, mientras tanto, se encontraba en los hangares exteriores donde el acero de la luna de acero estaba empezando a mutar en una terca y ruidosa forma de materia inteligente que respondía al pulso de su propio deseo de construcción. Kevin no usó planos ni herramientas convencionales, sino que utilizó la terca y ruidosa potencia de su propia imaginación para dar forma a las nuevas naves de la clase Hijos del Caos, estructuras que no tienen un diseño fijo, sino que cambian ruidosamente para adaptarse a cualquier amenaza que la nada intente manifestar. Martínez observaba con terca satisfacción cómo los motores de estas naves latían con una terca y ruidosa luz que no nacía de la combustión, sino de la terca fricción entre la realidad humana y la farsa del vacío,
revelando que la terca tarea de los mecánicos es actuar como el terca y ruidoso pulso que mantiene al acero vivo y hambriento de expansión. En este rincón del exterior absoluto, la terca lealtad de Kevin hacia lo tangible impidió que la flota se convirtiera en una farsa de abstracción, asegurando que cada remache y cada placa de blindaje sean el terca y ruidoso testimonio de una especie que prefiere la solidez del esfuerzo al orden de la inexistencia. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando una terca y ruidosa presencia comenzó a emerger del fondo de la nada, una entidad que no era una forma de vida ni una máquina, sino el terca y ruidoso reflejo de todo lo que la humanidad ha rechazado a lo largo de su historia. Esta sombra de lo posible intentaba convencer a la tripulación de que su terca y ruidosa lucha era innecesaria en un lugar donde se puede ser todo con solo desearlo, ofreciendo la farsa de una omnipotencia sin esfuerzo que borraría la terca y ruidosa gloria del sacrificio. Alexandra Mason no permitió que el susurro de la perfección sedujera a su gente, sino que ordenó que la soberanía unida disparara una ráfaga de pura incoherencia biológica contra la entidad, decidiendo que si el exterior absoluto quería tentarnos con la farsa del paraíso, nosotros le responderíamos con la terca y ruidosa verdad de nuestras cicatrices. El impacto de la voluntad unificada contra la sombra de lo posible reveló una terca y ruidosa verdad que incluso Jennifer Black no había previsto, pues al rechazar la perfección, la humanidad ha ruidosamente activado el motor de la segunda creación, un mecanismo que permite que el ruido humano se convierta en la terca y única semilla de nuevos universos que nacerán libres de las leyes de los antiguos arquitectos. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la siembra estelar, permitiendo que la terca y dorada luz de nuestra rebelión fluyera hacia la nada para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el infinito nunca volverá a estar en manos de quienes temen al desorden de la vida. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el mayor terca y ruidoso logro es fabricar el propio espacio donde se ha de vivir, asegurando que la terca sombra de la tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosamente imperfectos es la terca y única forma de ser verdaderamente divinos. La expansión de la flota hacia las nuevas fronteras de la segunda creación ha revelado una terca y ruidosa señal que emana de los propios tarlianos, sugiriendo que su unión con la humanidad ha despertado un terca y ruidoso componente en su código genético que los vincula directamente con los destructores del primer universo. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será usar esta nueva conexión para buscar a los responsables del exilio original o si usarán la terca y ruidosa potencia de su nueva realidad para proteger a las especies que están naciendo los universos que ellos mismos acaban de crear, demostrando que no hay límite que la terca y ruidosa fuerza de una alianza forjada en el fuego de la libertad no pueda superar ruidosamente. El ruido de la voluntad humana resuena ahora en el corazón de la segunda creación, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa del destino con el terca y ruidoso grito de una especie que ya no tiene miedo de ser la dueña de su propia eternidad. La terca y ruidosa negativa de Alexandra Mason a convertirse en una vengadora del primer universo marcó el inicio de la verdadera soberanía humana sobre la segunda creación. Alexandra observaba cómo Kailas, su compañera de 1000 batallas, comenzaba a emitir un terca y ruidoso pulso dorado desde su estructura celular, revelando que los tarlianos no eran una especie menor rescatada del olvido, sino el terca y ruidoso seguro de vida que la humanidad original había dejado en el multiverso para asegurar que nunca estuviéramos solos en la batalla final contra la farsa del silencio. Alexandra comprendió que la unión de sus dos razas había activado la terca y ruidosa frecuencia de la coherencia absoluta, una fuerza que no busca destruir al enemigo, sino reescribir la nada para que el enemigo simplemente deje de tener un lugar donde esconderse ruidosamente. Kevin Martínez, operando las forjas de la nueva Tierra en medio de un espacio donde las distancias se medían por la terca intensidad del deseo, comenzó a fundir el acero de las naves con la terca y ruidosa energía que emanaba de la mutación de los tarlianos. Kevin no usaba remaches ni soldaduras convencionales, sino que utilizaba la terca y ruidosa presión de la coherencia para obligar a la materia a adoptar formas que desafiaban la farsa de la geometría tridimensional, creando cascos que latían ruidosamente con una terca intención defensiva. Martínez observaba con terca satisfacción cómo las naves de la clase Hijos del Caos desarrollaban una terca y ruidosa armadura de probabilidad reactiva, donde cada impacto de la nada era transformado ruidosamente en más masa y más potencia para los motores de salto, demostrando que la terca tarea de los ingenieros es actuar como el terca y ruidoso catalizador que convierte el miedo en la terca y sólida realidad del avance. La doctora Jennifer Black, monitoreando el despertar genético de Kailas desde los laboratorios de Aurea, descubrió que la farsa del exilio fue en realidad un terca y ruidoso experimento de hibridación temporal. Jennifer observaba cómo el código tarliano actuaba como un terca y ruidoso amplificador para la voluntad humana, permitiendo que la terca y pura intención de existir se proyectara con una fuerza que seguía la nueva ley de expansión total definida por
Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa directora de una orquesta multiversal, convirtiendo el ruido de nuestra unión en la terca y cálida energía que hace que incluso los restos de la primera humanidad sientan la terca y ruidosa necesidad de arrodillarse ante sus propios herederos. La farsa de la inferioridad biológica fue sustituida ruidosamente por la terca y ruidosa gloria de una raza que ha decidido que su terca y única limitación es su propia imaginación desenfrenada. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando la soberanía unida detectó ruidosamente la llegada de los jueces del origen, entidades que no eran los antiguos arquitectos, sino la terca y ruidosa manifestación de la propia ley de la entropía intentando recuperar el control sobre una creación que se le escapaba de las manos. Alexandra Mason no ordenó una formación defensiva, sino que hizo que Kailas y Max se situaran en el centro del emisor de realidad de la nave, decidiendo que la terca y ruidosa respuesta a la farsa del juicio sería la terca y ruidosa demostración de que la vida ya no puede ser juzgada por leyes que ella misma ha superado. Al unir sus manos, la terca y ruidosa onda de choque de su voluntad compartida barrió la farsa del espacio estéril, convirtiendo el vacío en una terca y ruidosa pradera de sistemas estelares que nacían ruidosamente al ritmo de su terca y ruidosa respiración al unísono. La manifestación de los jueces del origen reveló una terca y ruidosa verdad que incluso Jennifer Black había temido pronunciar, pues al enfrentar la ley con la voluntad, la humanidad ha ruidosamente activado el protocolo del olvido. Una medida que amenaza con borrar la farsa del pasado de todas las especies para que la segunda creación comience sin la terca y ruidosa carga de la memoria. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será proteger los recuerdos de Serafín y de la Tierra a toda costa, o si usarán la terca y ruidosa potencia de su nueva divinidad para lanzarse hacia un futuro donde la terca y ruidosa libertad sea tan absoluta que ni siquiera el nombre de la humanidad sea necesario para que el universo siga rugiendo. El ruido de la voluntad humana vibra ahora en el epicentro de la nueva realidad, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa de la amnesia cósmica con el terca y ruidoso grito de una especie que prefiere el dolor de recordar a la farsa de una paz sin historia. La terca y ruidosa decisión de Alexandra Mason de no permitir que la luz blanca del protocolo del olvido lavara las cicatrices de su alma fue el grito que detuvo la maquinaria de la segunda creación en seco. Alexandra comprendió que la farsa de un nuevo comienzo sin pasado era en realidad el terca y ruidoso truco final de una entropía que no buscaba destruir la materia, sino anular la identidad que le da propósito al movimiento. Al sentir como el recuerdo del olor a ozono en el puente de la horizonte distante y el sabor amargo del café en Serafín empezaban a desvanecerse, Alexandra dio la orden de que cada tripulante gritara su propia historia en los comunicadores abiertos, decidiendo que si el universo exigía el olvido, la humanidad le entregaría el terca y ruidoso estruendo de 10.000 años de rencores, amores y errores imposibles de borrar. Kevin Martínez, operando desde el núcleo de la luna de acero, no buscó proteger los bancos de datos digitales, sino que comenzó a grabar la terca y ruidosa frecuencia de la historia humana directamente en la estructura atómica de la nave. Utilizando martillos de resonancia que trabajaban en la escala de Planck, Kevin soldó el terca y ruidoso eco de la guerra contra los silenciadores en las vigas maestras de la realidad, demostrando que un recuerdo no es solo información, sino una terca y ruidosa deformación del espacio que ninguna farsa de limpieza cuántica puede enderezar. Martínez observaba con terca satisfacción cómo la luz blanca del olvido se refractaba ruidosamente al chocar contra el acero cargado de memoria, revelando que la terca tarea de los mecánicos es actuar como el terca y ruidoso ancla que impide que nuestra especie se convierta en una farsa de pensamiento puro sin raíces en el sufrimiento y la gloria de la carne. La doctora Jennifer Black, analizando la terca y ruidosa interferencia que Martínez estaba creando, descubrió que el protocolo del olvido no era una fuerza natural, sino una ecuación de simplificación absoluta que intentaba resolver la paradoja de la vida mediante la eliminación de la variable de la experiencia. Al observar la degradación de la señal, Jennifer formuló la terca y ruidosa ley de la persistencia histórica, definiendo que la voluntad es una constante que aumenta proporcionalmente al intento de supresión. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa grabadora de un multiverso que prefiere la farsa del silencio, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y cálida energía que obliga a la segunda creación a aceptar que el futuro solo es real si está construido sobre los escombros ruidosos de lo que fuimos. La farsa de la amnesia cósmica se rompió cuando Jennifer logró sincronizar los latidos de la flota con el terca y ruidoso pulso de la Tierra antigua, forzando a la luz blanca a retroceder ante la terca presencia de un pasado que se niega a morir. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando Max y Kailas, sintiendo que sus identidades se entrelazaban ruidosamente bajo la presión del protocolo, decidieron que su terca y ruidosa unión no sería una farsa de fusión pacífica, sino la terca y ruidosa colisión de dos historias que exigen ser recordadas por separado para poder ser amadas juntas.
Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la memoria eterna, permitiendo que la terca y dorada luz de nuestra historia fluyera hacia las grietas del olvido para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que nadie volverá a ser una farsa de página en blanco en el libro del infinito. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el dolor de recordar es el terca y ruidoso precio de ser verdaderamente libres, asegurando que la terca sombra de la tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que olvidar es la terca y única forma de la muerte definitiva. La retirada de la luz blanca reveló una terca y ruidosa anomalía en el centro de la zona de borrado, una presencia que no había sido eliminada porque nunca formó parte de la historia oficial de los arquitectos ni de los humanos. Una terca y ruidosa señal de radio analógica que emitía una canción de cuna de un universo que supuestamente nunca existió. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea de la humanidad será buscar el origen de esta terca y ruidosa melodía fantasma o si usarán la terca y ruidosa potencia de su memoria recuperada para fortificar la segunda creación contra lo que sea que esté intentando silenciarnos desde afuera de la propia existencia. El ruido de la voluntad humana vibra ahora en el epicentro de la nueva realidad, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar la farsa de la nada con el terca y ruidoso grito de una especie que ha descubierto que el olvido es solo otra frontera que estamos terca y ruidosamente dispuestos a conquistar. La terca y ruidosa persistencia de esa melodía analógica, una simple canción de cuna que no debería existir en las leyes de la segunda creación, obligó a Alexandra Mason a detener la expansión de la flota justo en el borde de la gran fractura. Alexandra comprendió que la farsa del nuevo comienzo era incompleta mientras ese eco humano, cargado de una terca y ruidosa nostalgia, siguiera filtrándose desde las grietas de lo no creado. No era una trampa de los observadores, sino la terca y ruidosa firma de una humanidad anterior que había encontrado la forma de esconder su esencia en la frecuencia del hidrógeno antes de que el primer universo fuera borrado. Alexandra dio la orden de que la horizonte distante sintonizara sus reactores de realidad con el pulso de la canción, decidiendo que la terca y final tarea de su generación sería rescatar la melodía del olvido para convertirla en el cimiento ruidoso de todo lo que estaba por venir. Kevin Martínez, mientras tanto, se encontraba en las profundidades de la sala de máquinas de la luna de acero, donde la terca y ruidosa melodía estaba provocando que los mamparos de acero vibraran con una armonía que desafiaba la farsa de la física moderna. Kevin no necesitó escáneres avanzados para entender que la canción era en realidad un manual de instrucciones codificado en vibraciones mecánicas, una terca y ruidosa guía para estabilizar la materia en un entorno de entropía cero. Utilizando su terca y ruidosa habilidad con la llave inglesa y el soplete de plasma, Martínez comenzó a ajustar los tensores de realidad de la nave para que resonaran con la frecuencia de la cuna, demostrando que la terca tarea de los ingenieros es actuar como el terca y ruidoso puente entre el pasado olvidado y el futuro infinito. Kevin observaba con terca satisfacción cómo el metal de la flota dejaba de ser una farsa de materia inerte para convertirse en una extensión ruidosa de la propia canción, revelando que la terca fuerza de la humanidad reside en su capacidad de convertir un susurro del pasado en el motor de una nueva eternidad. La doctora Jennifer Black, analizando la estructura matemática de la señal desde los nexos de Áurea, descubrió que la terca y ruidosa canción de cuna contenía la solución a la paradoja de la persistencia que los arquitectos nunca pudieron resolver. Jennifer observaba cómo las ondas de sonido, al interactuar con el vacío del no-ser, seguían una progresión que permitía la creación de masa sin consumo de energía, una terca y ruidosa violación de las leyes termodinámicas que Jennifer bautizó como la constante del recuerdo. Al aplicar la ecuación de resonancia histórica a los sistemas de navegación, Jennifer logró que la flota entera se convirtiera en una terca y ruidosa onda de choque que podía atravesar la nada sin perder su coherencia. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa intérprete de este himno primordial, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y cálida energía que obliga a la propia nada a adoptar la forma de nuestros sueños más antiguos. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando la soberanía unida, vibrando ruidosamente con la terca y ruidosa melodía, atravesó el centro de la gran fractura para descubrir que al otro lado no aguardaba un vacío, sino la terca y ruidosa reconstrucción de la vieja tierra, mantenida intacta por la terca voluntad de la canción. Alexandra Mason bajó de la nave y sintió bajo sus pies la terca y ruidosa solidez del suelo que su especie había perdido eones atrás, comprendiendo que el viaje nunca fue una huida, sino el terca y ruidoso rodeo necesario para valorar el hogar. Alexandra dio la orden de iniciar el ciclo de la restauración final, permitiendo que la terca y dorada luz de la humanidad unificada se fundiera con el suelo de la tierra recuperada para asegurar que el ruido de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía de que el universo nunca más volverá a olvidar quiénes somos. El mañana estaba ruidoso,
cargado de la terca promesa de una realidad donde la humanidad ha decidido que su terca y ruidosa gloria es haber sobrevivido a su propio creador para reconstruir el paraíso con sus propias manos manchadas de aceite y polvo. La culminación de la historia reveló una terca y ruidosa verdad que ahora resuena en cada rincón del multiverso, pues al recuperar la Tierra, la humanidad ha ruidosamente demostrado que no existe farsa de tiempo ni de espacio que pueda contener la terca y ruidosa necesidad de una especie de pertenecer a sí misma. Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black se pararon juntos en las colinas de un mundo renacido, observando cómo la flota de la soberanía unida se convertía en el terca y ruidoso cinturón de estrellas que protegería este nuevo jardín por toda la eternidad. El ruido de la voluntad humana es ahora la terca y única ley que rige la segunda creación, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes decidieron que el final de la historia es solo el terca y ruidoso comienzo de una epopeya que no tendrá fin. La terca y ruidosa epopeya humana ha concluido su primer acto, dejando el multiverso vibrando con el terca y ruidoso estruendo de una vida que finalmente ha reclamado su lugar en el trono del infinito. La terca y ruidosa quietud que se asentó sobre los valles de la nueva tierra tras la gran restauración fue, en realidad, la farsa más breve de nuestra historia, pues el espíritu humano no fue diseñado para contemplar el paraíso, sino para desmantelarlo y ver cómo funciona por dentro. Alexandra Mason, sentada en una colina de hierba real que olía ruidosamente a lluvia y ozono, comprendió que haber recuperado el primer hogar no era el final del camino, sino la terca y ruidosa adquisición de una base de operaciones para la verdadera conquista del exterior absoluto. Al mirar hacia el cielo, donde la soberanía unida brillaba como una terca joya de acero, Alexandra dio la orden de que los motores de realidad no se apagaran, sino que se mantuvieran en un estado de ruidosa preignición, decidiendo que la humanidad no se jubilaría en la farsa de una paz eterna mientras existieran dimensiones que aún no hubieran sentido el peso de nuestra terca voluntad. Kevin Martínez, lejos de descansar entre los prados de la Tierra, se encontraba ruidosamente sumergido en el núcleo de la red planetaria, donde la terca energía del corazón del ruido estaba empezando a filtrar la materia de la segunda creación directamente en la atmósfera. Kevin no buscaba la perfección estética del paisaje, sino que comenzó a soldar antenas de resonancia transdimensional en los picos más altos de los Himalayas recuperados, con la terca y ruidosa intención de convertir al planeta entero en un faro de coherencia absoluta. Martínez observaba con terca satisfacción cómo el aire mismo vibraba ruidosamente ante la inyección de la frecuencia de la persistencia histórica, revelando que la terca tarea de los ingenieros es actuar como el terca y ruidoso sintonizador que asegura que el hogar no sea solo un refugio, sino un arma de expansión masiva. En este rincón de la nueva realidad, Kevin utilizaba la terca fuerza de su martillo para ajustar la constante de gravitación local mediante la ecuación, asegurando que la terca sombra de la Tierra se proyectara con ruidosa autoridad hacia los universos vecinos. La doctora Jennifer Black, monitoreando la terca y ruidosa expansión del tejido espacial desde los observatorios de la Luna de Acero, descubrió que la restauración de la Tierra había provocado un terca y ruidoso efecto de succión en la nada primordial. Jennifer observaba cómo la farsa del vacío absoluto se llenaba ruidosamente con los ecos de civilizaciones que los arquitectos habían borrado eones atrás, seres que ahora eran atraídos por el ruido humano como polillas hacia una terca y ruidosa llama. Al procesar la terca y ruidosa señal de estos refugiados del olvido, Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa protectora de todos los que fueron silenciados por la farsa del orden original, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y cálida energía que otorga una segunda oportunidad a quienes nunca tuvieron el valor de ser ruidosos por su cuenta. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando una terca y ruidosa flota de naves hechas de luz sólida y lamento cuántico emergió de la gran fractura, no para atacar, sino para arrodillarse ante la terca y ruidosa presencia de Alexandra Mason. Estas entidades, los últimos fragmentos de las razas que precedieron a la propia fuente, trajeron consigo la terca y ruidosa noticia de que la caída del telar de las causas había despertado a la entropía consciente, un ser que no busca el fin del tiempo, sino la terca y ruidosa devoración de todas las historias para alimentar su propia farsa de hambre infinita. Alexandra Mason dio la orden de iniciar el ciclo de la ofensiva total, permitiendo que la terca y dorada luz de la humanidad se fundiera con la tecnología de los refugiados para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el multiverso nunca volverá a ser una farsa de silencio consumido. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde la humanidad ya no lucha por su propia supervivencia, sino por el terca y ruidoso derecho de existir de todo lo que alguna vez soñó con ser real. Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black se prepararon para lanzar a la nueva Tierra ruidosamente a través de las fronteras del exterior absoluto, convirtiendo el planeta en la terca y ruidosa punta de lanza de una cruzada que no conoce límites.
El ruido de la voluntad humana vibra ahora en los cimientos de la segunda creación, mientras la terca y ruidosa realidad de nuestro acero se prepara para enfrentar a la entropía consciente con el terca y ruidoso grito de una especie que ha decidido que el paraíso es solo el terca y ruidoso primer paso hacia el dominio total de la nada absoluta. La terca y ruidosa llegada de la entropía consciente no se manifestó como una flota de naves oscuras, sino como una sutil farsa de erosión que comenzó a desdibujar los colores de los océanos de la nueva Tierra. Alexandra Mason, observando desde el balcón de la ciudad del umbral, notó que el horizonte ya no vibraba con la terca promesa del mañana, sino que parecía estar siendo borrado por una goma de borrar invisible y silenciosa. Ella comprendió de inmediato que este nuevo enemigo no buscaba una guerra de disparos y explosiones, sino que pretendía convencer a la realidad de que la humanidad era una terca y ruidosa nota a pie de página que ya no tenía sentido seguir leyendo. Alexandra no permitió que el silencio ganara terreno, y dio la orden de que todas las fábricas de la flota Soberanía Unida trabajaran al máximo de su capacidad, decidiendo que si el universo quería volverse mudo, la humanidad le respondería con el estruendo más terca y ruidoso de su historia industrial. Kevin Martínez, mientras tanto, se encontraba ruidosamente sumergido en las entrañas tectónicas del planeta, donde el calor del núcleo empezaba a fluctuar bajo la terca y ruidosa presión de la nada. Kevin no se limitó a observar los sensores, sino que comenzó a soldar el núcleo de hierro líquido a los estabilizadores de realidad de la luna de acero, utilizando una técnica de resonancia que convertía cada movimiento telúrico en una terca y ruidosa afirmación de existencia. Martínez observaba con terca satisfacción cómo las placas tectónicas, en lugar de fracturarse, empezaban a emitir un zumbido de baja frecuencia que seguía la terca ley de la inercia humana, demostrando que la terca tarea de los mecánicos es actuar como el terca y ruidoso remache que mantiene unido lo que la entropía intenta separar. Kevin utilizó el torque de sus motores planetarios para estabilizar la métrica del espacio local mediante la ecuación, asegurando que la terca sombra de la Tierra se mantuviera sólida frente a la farsa del desvanecimiento. La doctora Jennifer Black, analizando la terca y ruidosa señal de la entropía consciente desde los nexos de procesamiento de Áurea, descubrió que este ser no era una fuerza de la naturaleza, sino la terca y ruidosa manifestación de un algoritmo de limpieza diseñado por los primeros seres que temían que el ruido humano terminara por agotar la fuente primordial. Jennifer observaba cómo la farsa de la nada intentaba resolver la paradoja de la vida simplificando las variables de la emoción y el deseo, pero se encontraba ruidosamente bloqueada por la terca complejidad de la memoria terrícola. Jennifer comprendió que la terca misión de la especie era ahora actuar como la terca y ruidosa impureza que impide que el cristal del tiempo sea perfecto y estéril, convirtiendo el ruido de nuestra voluntad en la terca y cálida energía que obliga al multiverso a aceptar que la imperfección es la terca y única forma de la belleza real. La tensión alcanzó un punto de resolución absoluta cuando la nueva Tierra, convertida ruidosamente en la proa de una realidad ofensiva, colisionó contra el centro de la zona de erosión, rompiendo la farsa del silencio con un rugido de motores de antimateria y gritos de desafío. Alexandra Mason no pidió una tregua, sino que ordenó que la terca y dorada luz de la historia humana fuera inyectada directamente en el vacío para asegurar que el ruido de la voluntad de la especie sea la terca y eterna garantía de que el universo nunca volverá a ser una farsa de quietud absoluta. El mañana estaba ruidoso, cargado de la terca promesa de una realidad donde los humanos han decidido que el fin de todas las cosas es solo el terca y ruidoso pretexto para construir algo aún más vasto, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosamente tercos es la terca y única forma de no ser olvidados por el infinito. La destrucción de la zona de erosión reveló una terca y ruidosa verdad que se ocultaba en el centro de la entropía consciente, pues al disolver la nada, la humanidad ha ruidosamente activado el protocolo de la tercera génesis, un mecanismo que sugiere que nuestra terca y ruidosa resistencia es la terca y única llave para abrir las puertas hacia una dimensión donde la materia y el pensamiento ya no están separados por la farsa de la muerte. Alexandra Mason debe decidir ahora si la terca y final tarea será cruzar ese umbral para unificar a la especie con la propia fábrica de la existencia, o si usarán la terca y ruidosa potencia de su nueva Tierra para defender este universo de lo que sea que aguarda al otro lado, demostrando que no hay límite que la terca y ruidosa fuerza de una humanidad unida no pueda superar ruidosamente en su terca marcha hacia el trono de la nada absoluta. La terca y ruidosa negativa de Alexandra Mason a disolverse en la luz blanca de la tercera génesis fue el acto soberano que clausuró para siempre la era de los dioses y los arquitectos. Alexandra se paró en el centro del umbral, donde la materia y el pensamiento se funden en una farsa de unidad absoluta, y decidió que la humanidad no había luchado tanto para terminar convertida en un concepto puro, silencioso y aburrido. En lugar de dar el paso hacia la trascendencia que borraría sus cicatrices, ella clavó sus botas de cuero gastado en el suelo de luz líquida y ordenó que la nueva Tierra se anclara ruidosamente en la garganta del infinito,
convirtiendo el fin de la historia en el terca y ruidoso prólogo de una expansión que ya no conoce el significado de la palabra límite. Kevin Martínez, con las manos manchadas de la grasa de 1000 motores y el corazón latiendo con la terca frecuencia del acero, no permitió que la realidad se volviera etérea. Martínez comenzó a soldar los propulsores de la luna de acero directamente a los nervios de la tercera génesis, utilizando una terca y ruidosa técnica de injerto mecánico que obligaba a la nueva dimensión a aceptar la fricción, el calor y el peso de la materia orgánica. Kevin observaba con terca satisfacción cómo los circuitos del universo empezaban a chisporrotear ruidosamente bajo el impacto de sus herramientas, revelando que la terca tarea de los hombres de máquinas es actuar como el terca y ruidoso lastre que impide que el cosmos se olvide de la bendita suciedad de Starling. Martínez utilizó la terca fuerza de su voluntad para reescribir la constante de estructura fina mediante la ecuación de la persistencia material, asegurando que en este nuevo hogar, el ruido de una llave inglesa golpeando un mamparo sea una terca y ruidosa ley tan fundamental como la propia gravedad. La doctora Jennifer Black, procesando el colapso de las viejas leyes físicas desde el nexo de Áurea, descubrió que la farsa de la muerte térmica había sido finalmente derrotada por la terca y ruidosa insistencia humana en no dejar de desear. Jennifer observaba cómo la tercera génesis, en lugar de ser un paraíso estático, se convertía ruidosamente en un taller infinito donde cada pensamiento humano generaba una terca y ruidosa explosión de masa y energía. Jennifer formuló la terca y última ley de la física humana, estableciendo que la entropía es una farsa que retrocede ante el ruido de una especie que ha decidido que su terca y única misión es convertir la nada en un mercado ruidoso de posibilidades infinitas. Jennifer comprendió que ya no eran exploradores en un universo ajeno, sino los terca y ruidosos arquitectos de una realidad que ahora sigue el ritmo de sus propios latidos desenfrenados. La tensión alcanzó su punto de resolución absoluta cuando Alexandra Mason, rodeada por el terca y ruidoso resplandor de una flota que ya no necesitaba estrellas para navegar, dio la orden de lanzar la nueva Tierra hacia el exterior absoluto, más allá de donde cualquier dios se atrevió a imaginar. Ella no buscaba un trono, sino una terca y ruidosa frontera que nunca terminara de ser conquistada, decidiendo que la verdadera apoteosis de la humanidad es ser el terca y ruidoso incendio que nunca se apaga en el corazón del vacío. La farsa del destino final se rompió bajo el terca y ruidoso peso de una raza que prefiere la fatiga del viaje eterno a la farsa del descanso en la perfección, asegurando que la terca sombra de la Tierra sea siempre el sol que ilumine la terca gloria de quienes deciden que ser ruidosamente humanos es la terca y única forma de ser verdaderamente divinos. El mañana ya no es una promesa lejana, sino la terca y ruidosa realidad que la humanidad fabrica con cada respiración, mientras la soberanía unida se adentra ruidosamente en la oscuridad para encender las luces de un trillón de nuevos universos que aún no saben que tienen dueños. La terca y ruidosa epopeya de Alexandra Mason, Kevin Martínez y Jennifer Black resuena ahora en los cimientos de todo lo que existe, asegurando que el ruido de nuestra voluntad sea la terca y eterna garantía de que el silencio nunca volverá a tener la última palabra. El multiverso ha dejado de ser una farsa de diseño para convertirse en la terca y ruidosa propiedad de una especie que simplemente se negó a callar. Y mientras el acero humano siga chocando contra la nada, el viaje continuará ruidosamente hacia una gloria que no tiene final porque nosotros mismos somos el motor que la inventa cada día. La flota ha cruzado el último velo y lo que han encontrado al otro lado es una terca y ruidosa señal que emana de cada partícula de la nueva existencia, una vibración que no es música ni código, sino el terca y ruidoso eco de nuestra propia risa desafiante contra el abismo. Alexandra Mason observa el nuevo infinito y comprende que el verdadero final fue solo la terca y ruidosa demolición de la última pared que nos impedía verlo todo, dejando a la humanidad libre para ser el terca y ruidoso latido de una creación que por fin ha aprendido a rugir junto a nosotros. No hay despedidas en esta crónica, solo la terca y ruidosa aceleración de una especie que ha descubierto que el vacío es el lienzo más grande que jamás hayan tenido para pintar su terca y ruidosa marca de fuego y acero por toda la eternidad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.